hablando de este proceso electoral, amigos, hay una información que a todos nos debería interesar porque desde la institución Capital Humano y Social CHS Alternativo, hace pocos días han presentado una campaña donde se da cuenta de datos que nos deberían preocupar a todos con relación a ¿cómo así los candidatos si están tomando en cuenta o no uno de los problemas muy serios en el país, como es la trata de personas, la violencia, que muchos ni siquiera lo mencionan? Para conversar de este tema estamos precisamente en compañía del coordinador de la región de Cusco, de CHS Alternativo, Capital Humano y Social, Félix Yanque, a quien le damos la cordial bienvenida. Félix, qué gusto tenerte aquí en el programa Radio La Hora, la red de comunicación para el desarrollo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Doris. Gracias por la acogida en tu programa, ¿no? Es creo, un momento especial para poder ir compartiendo, ¿no?, las inquietudes y iniciativas que estamos teniendo desde CHS Alternativo. A ver, en esta presentación justamente de toda una campaña que tiene que ver para que los candidatos consideren el tema de trata de personas en sus, ¿no?, la problemática de la trata de personas en sus agendas, en este proceso electoral. ¿Qué es lo que se ha hallado? Porque escuchábamos parte de lo que señalaba el director ejecutivo de CHS Alternativo, que se han registrado un número importante de casos de trata de personas en el Cusco, pero también en el país, obviamente, y 11,000 casos de violencia, pero también casos de trata. ¿Cuál es esa realidad que estamos afrontando en el país? Efectivamente, Doris. Creo que en el contexto actual en nuestro país estamos pasando por una situación muy, muy importante, ¿no? Y que está muy relacionada con lo que acabas de decir con el tema electoral. Frente a ese contexto hemos visto como un aspecto fundamental desde CHS Alternativo al ver estas evidencias, estos hallazgos muy llamativos, ¿no? Lo que acabas de decir, por ejemplo, en cuanto a lo que es a víctimas de trata de personas en el 2024 hemos acabado con un registro de 90 casos, ¿no? En el 2025 hemos acabado con 66 casos, ¿no? Y de estos fundamentalmente en un promedio de un 80% son mujeres, ¿no? Y un 61% son menores de edad. Este es un tema que nos llama poderísimamente la atención, porque el factor de estos menores de edad, ¿no?, confirma que esta forma de explotación afecta principalmente a las niñas y a los niños y adolescentes entre 14, 15, 16, 17 años. Ese es un tema muy, muy, muy llamativo y muy también preponderante, y tal es el caso, por ejemplo, tú lo dijiste antes, en el 25, acabamos con unos 11,080 casos de víctimas de violencia, ¿no?, hacia la mujer. Entonces, todo este contexto, ¿qué nos llama? ¿Qué nos está diciendo? Justamente que desde el Estado peruano tiene que haber una respuesta mucho más contundente y presupuestada para poder mitigar estos delitos que se vienen generando en nuestro país. Y en nuestro Cusco particularmente no es ajena a esta problemática, y es muchas veces nuestros jóvenes y adolescentes son víctimas de esto. Es por ahí que nosotros hemos visto, creo que, de poder plantearles a todos los agrupaciones políticas que se están presentándose ahora en las elecciones, sobre todo a los senadores y diputados, que es ahora la nueva modalidad, cómo están recogiendo esta problemática en sus programas, ¿no?, de trabajo, en sus programas políticos, qué van a hacer frente a esto. Pero han indagado, ¿verdad? Han indagado más o menos qué agrupaciones políticas están, por lo menos en su plan de gobierno. ¿Lo nombran algo sobre esa problemática que acabas de señalarlo? ¿O es que desconocen, no conocen la problemática y no está en sus planes de gobierno? ¿Qué es lo que han hallado en esta investigación? Yo creo que hay dos cosas ahí fundamentales. Unas que sí las conocen, pero de manera general, y otras que desconocen. En ese contexto, ¿no?, la mayor parte de estos que conocen o plantean de manera general, ¿no es cierto?, esta problemática, sus propuestas más se concentran principalmente en medidas de control y persecución del delito, ¿no?, sin desarrollar políticas claras de restitución de derechos, protección integral, reintegración social de las personas sobrevivientes de violencia y trata. Creo que ese es el factor fundamental
donde los programas políticos tengan que responder a esto, más allí que es la persecución al delito, no tiene que haber programas mucho más integrales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo esto lo que están diciendo, por ejemplo, este sector de partidos, ¿no es cierto?, con relación a la trata y la violencia, si bien es cierto lo dicen, lo anuncian, lo mencionan simplemente, pero no hay un repuesto, ¿cómo se puede decir? No hay una respuesta de cómo lo van a hacer. Y el cómo lo van a hacer tiene que ver justamente con el tema presupuestal. Actualmente, si te cuento, Doris, el problema en el Perú, ¿no? El tema en estos últimos años ha sido muy fuerte, que el Estado peruano ha mermado, ¿no?, en presupuestar para contrarrestar estos delitos de trata y violencia. Por ejemplo, en estos últimos años el sector, el Estado invierte por cada peruano para poder, por ejemplo, contrarrestar el delito de la trata 0.15 céntimos por persona. Entonces, ¿eso en la práctica qué significa? No te alcanzan ni, por lo menos, por ejemplo, como desde los sectores importantes del sector público, la policía, la fiscalía, tengan que hacer un trabajo mucho más, que se dice integral, contundente. Eso no te da para nada, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, a nivel de presupuestos, por ejemplo, en nuestra región, Cusco, el Estado peruano al año, ¿no?, solamente tiene un presupuesto proyectado a 100.000 a 200.000 soles para poder trabajar esta problemática, ¿no es cierto?, en nuestra región. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir eso? Que los programas políticos, los partidos políticos, tienen que tomar con mucha seriedad esto. No es que se trate de hacer que voy a hacer más anuncios, más compromisos, más allí de promesas y promesas, pero cuando al momento de llegar al poder, no pasa nada. La trata de personas tiene que ver con otros delitos, ¿verdad? Entendemos que está asociado incluso a la minería ilegal, está asociado a otro tipo de delitos que no se está viendo de manera integral. Y cuando, Félix, tú dices, por ejemplo, que el tema es presupuestal, de recursos públicos, hay que atacar más a lo que lo estaba señalando, ¿no? A cómo, y lo que la percepción de los candidatos o agrupaciones políticas tienen de la persecución, un poco antes que el tema de prevención. ¿Cómo trabajar de manera integral entonces el tema de prevención, que sería también uno de los casos, digamos, ejes importantes, ¿no? Claro, mira, es cierto que la trata de personas tiene delitos conexos, ¿no? Y uno de los factores fundamentales que genera y que, como se dice, lo da mucha más rimbombancia en esto, es justamente las economías criminales, que hoy en día es muy fuerte. Cusco no es ajeno a eso. Tenemos la minería informal, por ejemplo. La minería informal está muy vinculada al tema, la práctica de la trata de personas. Pruebas al canto tenemos en Espinar, tenemos en Chumbivilcas, que se está practicando perfectamente la minería artesanal y de por ende, ¿no? Y todas esas actividades económicas, justamente, ¿qué es lo que está produciendo en la práctica? Está produciendo justamente la presencia de sectores, personas extrañas que vienen no solamente de Arequipa, sino vienen de hasta de la parte del norte, del centro, y ¿qué hacen ahí? Entonces están ejerciendo mediante, por ejemplo, la elaboración de los famosas discotecas, ¿no?, que están como se dice, encubridas con estas actividades. Entonces, esto, por ejemplo, en este sector es donde más se genera y se va captando a jóvenes y, ¿no?, señoritas y jóvenes también, para poderlas, ¿no?, que se llama entrar en esta actividad. Y muchas de ellas, de estos jóvenes, ¿cómo acaban? O muertos, o con enfermedades venéreas, o desaparecidos, ¿no? Eso. Entonces, por ahí que el vínculo entre la minería informal y la trata de personas tiene que ver mucho. Y eso por ahí también se genera el otro tema, la inseguridad. Ese es otro factor. Entonces son economías, nosotros lo denominamos eso, las economías informales, ¿no?, o las economías criminales, que hoy en día en nuestro país, ¿no?, está siendo como una economía preponderante, más allí del presupuesto que da el Estado. Por ejemplo, la trata de personas al año te produce $1.300 millones de ingreso.
esa plata es manejada justamente por estas redes, mafias y grupos, ¿no?, que se dedican a hacer estos delitos. Entonces, incluso, y es por ahí que pones frente a la comparación que hagamos, que el presupuesto que da el Estado es ni la tercera parte, ¿no? Claro, Entonces, ni cómo enfrentar de manera, digamos, seria, contundente frente a ese delito y los delitos anexos que has mencionado. Pero hay un dato importante que llama la atención, y es que se ha agravado esta situación de la trata de personas y la violencia también, lo que dabas a cuenta de estos indicadores, de que el tema digital de uso del Internet, ¿cómo es que ha incrementado la cantidad de casos de trata de personas, de violencia? ¿Qué información están manejando de este tema? Porque incluso niños, niñas y adolescentes han tenido contacto con personas desconocidas totalmente, y esto podría agravar esta situación. Si caracterizamos la modalidad, cómo actúan y cómo cambió tal vez la modalidad. Claro, ha cambiado, ¿no es cierto?, la dinámica de captación y de trabajo de estas redes criminales, ¿no?, que se dedican a la trata. Entonces, una de las cosas, hasta cierto tiempo la trata se vinculaba más con los avisos publicitarios. Sí, claro, de empleo, ¿no? Empleo, trabajos así con sumas exuberantes y atractivos. Pero como al ver que ha cambiado en estos últimos años, por ejemplo, ya no es tan fuerte eso, sino van entrando ya también otra, lo que acabas de decir tú, el uso de las tecnologías, ¿no?, que hoy en día es mucho más fuerte y mucho más usada por todos los jóvenes, ¿no? Entonces se utiliza bastante las redes sociales. ¿Y quiénes son más las víctimas ahí? Justamente son los jóvenes y las adolescentes, que son no susceptibles a ser captados, donde se les ofrecen sumas exorbitantes y atractivos, ¿no?, para que hagan cosas obscenas, ¿no?, y que finalmente acaban muchas de ellas enredadas, ¿no?, en esta problemática, y hay casos muy fuertes que ya se están dando, ¿no?, y está dándose actualmente. Entonces, en Cusco se ha identificado cómo es ese crecimiento de consumo de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, y que caigan en este tipo de delitos. Sí. ¿Qué indicador tenemos o qué datos? Claro, en el tema de las redes sociales en jóvenes se ha incrementado el uso de las redes, ¿no? Sí, pero ¿cuánto por ciento? Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de unos 70% del uso de las redes, ¿no?, que está mucho más centrada en el sector juvenil. ¿Y qué es lo que más utilizan? Es la captación de trabajos, así como se dice, muy atractivos, ¿no? Mira, si tenemos este empleo y se paga 2,000 soles, 1,500 para hacer una labor así bien pequeñita, de labor de repente de atender un negocio, ¿no? O lo otro es, por ejemplo, de invitarles, mira, de entrar a un plano mucho más del engaño, ¿no? De la ¿cómo se dice eso? De la presión. Cuando a la niña la captan, entonces cada vez estas terceras personas lo van obligando a hacer cosas obscenas, ¿no?, con el uso de las redes. Ese es un tema ahorita bien delicado y está dándose fundamentalmente en los colegios. No, eso no quiere decir que solamente en el campo o en los sectores más de urbano, marginales, de eso, no. En todos. Está en todo. Y si podemos decir en Cusco, en el caso, en centro histórico, en centro Cusco, se están dando estos casos. ¿Eso es el tema del turismo también o no? ¿Cuánto así determina el tema de la movida turística en Cusco? Esa es una cosa muy importante. En el tema turístico, sí, pues ese es otro atractivo, ese es otro, como se dice, otra actividad que está siendo mal utilizada. Creemos que está creciendo el turismo, se ha posicionado en Cusco, es un referente a nivel nacional, incluso en Latinoamérica, pero colateralmente, ¿qué estamos encontrando con su relación con el tema de trata de personas? Yo creo que es una mala práctica, o sea, no se entiende bastante el sentido positivo de buena práctica de cómo se dice, por ejemplo, trabajar el turismo, ¿no?, de manera positiva. Yo escuchaba que en el Valle Sagrado hay discotecas que funcionan en Urubamba, sobre todo en Urubamba, que efectivamente de manera muy, escondida, diríamos así, hay tratantes de personas, pero sobre todo hay chicas, hay jóvenes, sí, que están cayendo en este tema. ¿Han indagado desde CHS claro, este tema en el Valle Sagrado? Sí, estuvimos haciendo un pequeño sondeo de trabajos, y sí, justamente todo en el Valle Sagrado, ¿no? El uso que se da al turismo muchas veces
¿cómo se puede decir? Lo camuflan, ¿no? Para dar los servicios sexuales. Ese es un tema fuerte y que no se está viendo ese exacto, tema. Y no se ve, pero esos son utilizados por redes, así grupos que se dedican a esta actividad, ¿no? Entonces, y esto mismo, y son menores de edad, jóvenes adolescentes que les impulsan, que les obligan a hacer estas malas prácticas, y muchas veces son amenazadas de muerte o son muchas veces presionadas en el sentido que si quieres que esto no sepa nadie o que sepa tus familiares, tu papá, o sea, o te callas o haces, ¿no? Entonces, ese tipo de coacción se nota muchísimo en Cusco. Frente a esto, entonces, yo diría, ¿cómo tendríamos que hacer? Con dos cosas, Doris, dos cosas muy importantes. Lo que en delante señalaba, creo que en las próximas elecciones los programas políticos, los partidos políticos deben de asumirlo de una manera muy seria mediante programas de trabajo preventivo. Creo que es un factor fundamental. Y que se le asigne a ese área, o no sé, al ministerio que corresponda, mayor presupuesto, ¿no? Una mejor asignación de presupuesto. Justamente sí. Se lanzaba esta campaña, Mirada Ciudadana, tu voto cuenta, tu voz protege contra la explotación. Sí. ¿Cuántos candidatos ya lo habrán asumido esta propuesta que se hace desde CHS? Sí, pues ahorita estamos en pleno trabajo de eso. No incursionando con los jóvenes voluntarios, hemos sacado spots radiales, ¿no es cierto?, para que se difunda, no estamos haciendo trabajo ahora, que se llama con las instituciones aliadas para poder acompañar en los diálogos, ¿no?, en los diálogos electorales, que justamente la mesa de concertación ahorita está trabajando eso, ¿no?, cómo ir haciendo que esta agenda de la trata y de la violencia sea un aspecto fundamental en estos programas. Creo que ese es un tema que sí tenemos que seguir fortaleciendo a poder consolidar programas, políticas públicas de no frente a la lucha contra la trata de personas. Si bien cierto tenemos una, ¿no?, que es la política nacional de lucha contra la trata hasta el 2030, hay muchos servicios que hay, ¿no?, que donde el Estado peruano todavía no ha llegado de manera, si se puede decir, eficiente para que estos servicios, los diferentes sectores del Estado puedan trabajarlo de manera eficiente. Entonces, eso deberían pensar los programas. Claro, porque lo que escuchamos de los candidatos es básicamente infraestructura, proyectos de desarrollo en infraestructura, que no está mal, ¿no? Sí. Pero parece que estos temas todavía no están en agenda política. Félix, yo te agradezco mucho por este espacio, porque hayas venido aquí al programa y seguiremos hablando y sobre todo analizando cuánto de los candidatos en verdad toma en serio esas propuestas. Muchísimas gracias, Doris, y efectivamente yo diría un llamado bien especial a todos los ahora votantes, sobre todo el sector más fuerte que van a votar primera vez son los jóvenes. Justo decíamos ese dato. Entonces, ¿no? Anoche yo escuchaba, por ejemplo, en Contrapunto, en Punto Final, ¿no?, en Latina y en América, hicieron una encuesta, ¿no? ¿Cuántos de los jóvenes están enterados, ¿no es cierto? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué se va a elegir? No hay mucha información. 2,5 millones nuevos. Sí, nuevos pero los chicos, votantes, sí, jóvenes. pero los chicos, si bien cierto van a votar, pero no están tan informados como debería ser. Creo que ahorita esa es la tarea de nuestra campaña que estamos haciendo. Bien, Félix Yanque, muchísimas gracias por tu presencia. Coordinador regional en Cusco de CHS Alternativo, Capital Humano y Social.